oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a esta sección de la historia de las diásporas. Milim, con Alicia Menmergui desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien. Bueno, hemos estado hablando de muchas cosas durante mucho tiempo, incluso años llevamos con esta historia de las diásporas y esta es la sexta parte, hablando de la edad moderna, pero en el contexto del exilio sefardí. Y dentro de ese exilio sefardí, lo que pasó en Portugal, porque claro, siempre estamos acostumbrados a hablar de los que se fueron de España, pero en Portugal, primero que de España a Portugal, como comentamos la vez anterior, se fue mucha gente, y luego desde Portugal fue una base de lanzamiento a todo el mundo, esta red de networking, 4 siglos adelantada en el tiempo, que se llamó Nassau. Sí, Homens da Nassau eran estos portugueses, hispano-portugueses, porque son hispano-portugueses. Y es una historia que atravesó los siglos, verdaderamente. Si te vas a ir a Nueva York, te vas a dar cuenta de esa sinagoga que está ahí parada frente al Central Park. Entonces tiene que ver con un exilio sefaradí formado, ahora son 2 países, en aquel momento eran 2 reinos. Y esto tiene que ver con que, en principio, como para dejar las cosas ordenadas, ¿no? Hay que decir que judíos hubo en Portugal aún antes de la invasión musulmana. Los judíos vivieron ahí, fueron una comunidad. Pero luego empezaron a llegar, en diversas épocas, los judíos de los reinos de España y Aragón. Estaban tan próximos, de Castilla y Aragón, perdón. Y en la última, que es la expulsión, un montón de judíos hispanos se instalaron ahí. Y entonces realmente parte de toda esa gloria que tiene también el judaísmo portugués, gloria y qué gente les vino. Está Sacuto. Sacuto era de Salamanca. Estaba mirando que hay creo que una cátedra que lleva el nombre de Sacuto. Abraham Sacuto fue el que inventó el astrolabio y creo que el almanaque perpetuo, que les permitió a los portugueses, les dio instrumentos de navegación oceánica que les permitió llegar al Brasil y a la India. Esto se dice que prácticamente Colón utilizó, yo la verdad no lo firmo, pero Colón y Vasco da Gama usaron los elementos que hizo Sacuto. Sacuto era no solo un inventor, un astrónomo, porque también hacía todas estas cosas, también guiándose por las estrellas, y alguien extremadamente conocedor de una serie de temas matemáticos, geometría. Hay que saber un montón de estas cosas para hacer todo lo que él hizo, pero además también era un filósofo y un místico. Y él se va y se instala ahí cuando se tienen que ir los judíos de España, él va y se instala ahí y va a trabajar al servicio del rey hasta que también luego tiene que exiliarse, porque sobre todo él era judío. Se va a África, y de África se va en un destino final al Imperio Otomano, donde va a trabajar y se va a morir al servicio del sultán otomano Bayaceto II. Así que no se puede pensar en esta expansión portuguesa hacia los mares del mundo, hasta los 7 mares, sin la ayuda de ni siquiera fue criptojudío, pobre, se va, está un tiempo y bueno, después se tiene que ir. Y el otro la otra figura notable es García de Horta. García de Horta fue uno de los médicos, uno que escribe todo un tratado sobre medicina, sobre plantas tropicales y todo eso para curar enfermedades. Y también sus padres fueron judíos que se exiliaron de las tierras de España porque no quisieron convertirse al cristianismo. Y entonces él fue un criptojudío. Fue un criptojudío, nació en Castelo de Vide. Yo estuve en Castelo de Vide, hay toda una región del Alentejo, no solo Castelo de Vide, montones de lugares, Guarda, montones de lugares en Portugal guardan memoria de una presencia judía muy importante. Bueno, García de Horta nació ahí.
en Castelo de Vide, y después, cuando es más joven, se fue a estudiar a España, no me acuerdo en qué universidades, pero creo que en la de Alcalá de Henares, y no me acuerdo a qué otra más, y después vuelve a España, se va a trabajar a Lisboa, y después también se va a la Universidad de Coimbra. Lo que pasa es que él siente que tiene detrás de sus espaldas a la Inquisición. Así que en un momento dado, él se hace amigo de Camões, y se va a la India. Y el lugar donde se va a instalar es en Goa. En Goa él vive y aprende mucha medicina, muchos temas sobre la medicina, sobre la botánica, con los árabes que estaban ahí, que eran tan cercanos, y con los indios. Adquiere una serie de conocimientos importantísimos, y él tiene una presencia muy importante en la medicina actual, incluso de Portugal, por el tema de la observación, del análisis y una serie de cosas. Después él, en Goa, por supuesto, termina entrando a la Inquisición. Ahí quemaron a gente en Goa, la Inquisición. Y bueno, creo que él vuelve a Portugal, y en Portugal logra de alguna manera evadirlos, hasta que finalmente gran parte de sus parientes murieron ahí en el cadalso por la Inquisición, y parece ser que él se salvó, pero sus restos no, porque fueron quemados como se hacía en aquella época por relapso y por judaizante. Así que García Lorca, según donde lo leas, pero esa historia es muy importante. Hay quien dice, no, sus padres no fueron judíos, sí, sus padres se fueron y él también lo fue. Así que esto fue una cuestión muy dramática que hubo en Portugal, también por el ataque que sufrieron los judíos en el año, creo que 1520, ya no eran judíos ahí no habían. Ahora en el centro de Lisboa, yo debo decir que a mí me gusta mucho España, me gusta toda España, y la verdad que Portugal me gusta muchísimo. Yo tengo un corazón muy veleidoso, hay muchos lugares que me gustan mucho, y Portugal es un lugar muy hermoso. Lisboa es una preciosa ciudad, y en el centro de Lisboa hay un monumento que no es muy antiguo, es bastante reciente, que recuerda a este ataque donde mataron 3.000 de estos cristianos nuevos, porque los culparon del maremoto, creo que hubo, que prácticamente destruyó casi completamente Lisboa, solo la parte más de arriba, y la que estaba, todo lo que es la parte que es de abajo, porque hay dos. Lisboa tiene una parte que está arriba y otra que está más abajo, me olvidé cómo se llama la parte de arriba. Abajo fue invadida por el mar y destruida por el mar, o por el río también, por el Tajo. El Tajo ahí, o el Tello, parece un mar, es el estuario. Y bueno, entonces parece ser que los culparon a los judíos de estos ya, como dije, no eran judíos, y fueron asesinados, y ese monumento los recuerda. Como voy a hacer un poco, yo soy así un poco mordazo, digo, ese monumento se hizo, Portugal tuvo un presidente que creo que no hace mucho fue también candidato a la presidencia, de apellido Sampaio, y su madre era de origen judío, porque digo, en países que no tienen una tradición de mucha amistad y mucha simpatía con los judíos, cuando aparece, bueno, un ministro como es Jacques Lang en Francia, o como Sampaio en Portugal, entonces ahí aparecen monumentos recordatorios, o se reparan injusticias cometidas con los judíos. Lo que es importante señalar, y eso es lo que te quiero decir a vos y a toda la gente que nos escucha, es que esta comunidad judeo-hispano-portuguesa fue enormemente importante. De ahí salió gente notable. Los padres eran españoles, o ellos mismos, los que se instalaron ahí. De Spinoza, los padres no, él salió de Portugal, pero sus padres salieron de España. Entonces toda esta diáspora, que estos sinceros conversos y estos forzados y ocultos judíos, se fueron yendo de Portugal en distintas épocas. Hay quien dice que la ruina de Portugal
comenzó cuando se fueron todos estos falsos conversos. Incluso hay una historia de una familia que se fue en el siglo XVIII, eso también es una leyenda que se cuenta con respecto a otros, que son una familia que llega, los Núñez, que llegaron prácticamente a Estados Unidos. Así que esta es una historia de la diáspora sefaradí extremadamente intrincada. Por eso estamos contando estas cosas, porque estos marranos o criptojudíos que se subieron a los barcos, que nos cuentan, hay algunos historiadores que nos cuentan que hicieron grandes fortunas con el comercio de las especies, que recorrieron toda la costa africana, que entraron por el Cabo de Buena Esperanza y se fueron hasta la India, y luego después se fueron a Brasil, y en Brasil hay familias hoy en día, familias que descienden de los varones del azúcar, de los que cultivaron el azúcar y aprendieron a refinarlo, y están los otros que eran muy pobres, y hay en todas partes descendientes de estas familias, así que lo que vemos, lo mismo que en el norte de África, y lo que nos damos cuenta mirando estas historias, es que son diásporas de diásporas de diásporas, porque son gente que conservan el viejo castellano mezclado con el portugués y después lo van a mezclar con el griego o con el turco o con el árabe o con el francés, porque muchos de los que se fueron de Portugal, algunos se fueron a Inglaterra, otros se fueron a Livorno, como ya sabemos, otros se fueron a Ámsterdam, otros se fueron a Alemania, otros se quedaron en el sur de Francia, en Bayona, todos esos, hubo comunidades de estos criptojudíos y también en lo que es la Provence. Así que hay una historia con respecto a todos estos judíos, los López Pereira. ¿López Pereira? Sí. Que terminan siendo los Pereira en Francia, que es un médico que inventa un lenguaje para tartamudos y que desciende de toda esta gente. Así que es una historia, yo a veces lo digo en chiste, es una historia muy intrincada, pero de verdad es intrincada. Y es esta diáspora que constantemente se vuelve a resignificar. Es como, ahora yo digo que hay una vez lo dijo un importante amigo nuestro sefaradí, que dijo que ahora los sefaradíes lo que mejor hablan es el francés. Hay una cantidad importante de ellos viviendo en Canadá también, en el Canadá francés. Así que estos judíos sefaradíes prácticamente recorrieron los 5 mares, todos los mares, estuvieron en todos los continentes, y su memoria, a pesar de que no fueron tantos, todavía perdura. Y bueno, de eso es lo que estamos tratando de hablar y de reflexionar sobre ese pasado, que es tan visible todavía ahora en el Caribe, en montones de lugares que no eran de origen hispano, en una parte de Venezuela donde les permitieron quedarse por la ayuda que dio uno de ellos, Ricardo, a Bolívar, con dinero para que pudiera hacer su marcha hacia el sur. Tantas historias, por eso digo que a veces esto es como abrumador, este recorrido y este pasado tan rico que nos convoca también ahora. ¿Hay algo que me quieras decir o ya los puedo dejar tranquilos para seguir abrumándonos? No, digo que ya es tiempo de pasar a hablar un poquito de Livorno, porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, está bien. Los judíos de Livorno fueron judíos muy particulares, porque los judíos de Livorno entran ahí por la autorización de Ferdinando de Médicis. Y Ferdinando de Médicis los deja entrar porque lo que se dan cuenta los Médicis es que estos judíos tienen lazos comerciales y de navegación en todo el Mediterráneo. Además pueden entrar a donde no pueden entrar los cristianos. Después de las cruzadas existió una hostilidad muy grande del mundo islámico hacia los cristianos, no así con los judíos, y entonces los judíos podían entrar donde los cristianos no. Y además porque era muy necesaria esta presencia judía para
convalidar las arcas, convalidar la economía o surtir la economía de los Medicis. Lo que hay que recordar es que se les concede por la Livornina el derecho a instalarse y practicar libremente su religión a los judíos en Livorno. Livorno está en la Toscana. No tienen que vivir en barrios especiales, no tienen que llevar señales judaicas visibles de ningún tipo y pueden vivir libremente como judíos. Esto no es gratuito. Esto tiene un alto costo en impuestos, pero lo que usan es ese puerto de Livorno para dirigirse a todos los puertos importantes del mundo de esa época. Esto puede ser, llegan hasta Egipto, llegan hasta Londres, llegan hasta el Caribe, llegan a todas partes, a Estambul. Están conectados en todas partes y están conectados de modo que tienen además lazos de la lengua y de la identidad portuguesa. Estos judíos portugueses, de origen hispano-portugués, que como dice un texto, hablan en su casa el castellano, en los negocios el portugués y en su vida cotidiana el italiano, tienen vínculos con antiguos judíos, con los que se convirtieron y nunca más retornaron al judaísmo. Pero ahí en Livorno, muchos de ellos que se vienen con sus nombres cristianos, cambian sus nombres cristianos por sus nombres judíos y sí mantienen los antiguos apellidos españoles. Y entonces lo que dice un historiador es que cuando los nazis bombardearon en la época de la guerra, no sé si fueron los nazis o quién fue, es probable que hayan sido ellos, la sinagoga, la preciosa sinagoga de Livorno, aún entre sus restos, en todos los registros que se llevaba, todavía seguían estando los apellidos Núñez, ellos no podían pronunciar la ñ, y los apellidos Cardoso, con Z, viejos apellidos españoles, que todavía habían persistido hasta esa época. La vez pasada, lo que sí quiero decir es que en el resto de la Toscana los judíos tenían que vivir en guetos, y los guetos, la verdad, no eran sitios nada agradables para residir en ellos. Tanto es así que en el gueto lo destruyeron en el siglo XIX, el gueto de Florencia. Uno no asociaría a Florencia con, digamos, con falta de luz, malos olores y un lugar extremadamente desagradable, incluso edificios más altos, porque la comunidad judía que estaba confinada a vivir ahí no tenía espacio físico para estar en casas, así que tuvieron que construir hacia lo alto. En todas estas, debe haber sido después de la emancipación, hubo una marcha de los judíos de Livorno, una parte la más distinguida y aristocrática, digamos en medios y refinada en cultura y estilo, que se fueron a vivir en Pisa. Pero en Pisa también los judíos tenían que vivir en guetos. En todas estas ciudades italianas los judíos vivieron hacinados y en muy malas condiciones. No fue así para estos judíos hispano-portugueses que vivieron ahí en Livorno y también podían vivir con toda libertad en otras ciudades italianas. Y el motivo, prácticamente no hay historiador que no lo cuente o que no lo diga, era fundamentalmente económico, por el aporte enorme que ellos hacían a la economía trayendo y llevando mercaderías. Hay un texto, lo vamos a, no sé si lo vas a publicar vos la próxima vez, donde cuenta que hay una familia, no sé cuán hispano-portugueses eran o se cambiaron el apellido, también la gente acostumbraba a cambiarse el apellido. Dice que los Lombroso, ahí en Livorno, tuvieron un taller o algo así, fábricas en esa época, hasta la Revolución Industrial no se inventaron, y no se inventaron ahí en Italia tampoco. Tenían talleres de tejido y entonces fabricaban sombreros, el típico, no es el fez, porque tiene un nombre, bueno, que usan los tunecinos, es una especie de gorra redonda que la usan todavía ahora, la usaban estos judíos sefaradíes en color negro, los
tunecinos todavía la usan en color rojo, y también el fez que se usó en todo el Imperio Otomano y en los países de musulmanes también. Y también en Egipto usaban esos fez, los hacía la familia Lombroso. Y también había una familia de apellido Bakri que vino de Argelia, y la verdad que cuando llegaban, dice que los Mazari, los Mazari eran la dirigencia de la comunidad judía, los recibía con grandes honores y con grandes fiestas. A los que no querían eran a los judíos que se iban de otros lugares de Italia, o algunos pobres que llegan ashkenazim, o chicas ashkenazim, que si a lo mejor tenían la intención de buscarse un novio judío pudiente de estos hispano-portugueses, las costumbres y las leyes de esta comunidad de Livorno lo tenían absolutamente prohibido. Por eso dice que durante 4 siglos esta comunidad se casaron entre ellos, entre estos de Livorno y los parientes que tendrían en Holanda, en Brasil y en tantos lugares. Pero de Holanda ya vamos a tener que hablar, y de otros lugares vamos a tener que hablar en una próxima entrega. Vamos a seguir desgranando este exilio sefardí, portugués, y les recordamos a los oyentes, esta y muchas historias más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden suscribirse a un boletín electrónico gratuito con historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Todo esto en previsión de que dentro de 2 semanas vamos a seguir hablando y volver a tratar estos temas. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Muchas gracias a vos. ¿Y qué quieren que les diga? La culpa no es mía. Los judíos somos gente muy prolífica no es inventar historia, en hacer historia. Y estos judíos sefaradíes tienen una historia muy larga y muy rica, y a mí me parece que es muy importante darla a conocer. Así será.